saludo a todos los hermanos en el amor del Señor. Saludamos especialmente al equipo dirigencial directivo del seminario, su cuerpo docente, administrativo, y a todos los alumnos del seminario, tanto los de aquí, de Santiago, como de la quinta región, que también se han hecho presentes, algunos de ellos. A los pastores de nuestra iglesia también saludamos que están presentes, y a los presbíteros y oficiales de la iglesia y a hermanos todos en general que están presentes en este día tan especial, que el seminario culmina un año más, un año académico más, que es una muestra, como decía nuestro director del culto, es una muestra, el pastor hablar a lo ratificar en su oración, es una muestra del amor del Señor. Estamos aquí hoy día porque el Señor ha sostenido esta obra. Amén. A pesar de nosotros mismos, a pesar de los pecadores que somos, los miembros de esta iglesia, los pastores de esta iglesia, los presbíteros de esta iglesia, los dirigentes de esta iglesia, a pesar de eso, el Señor ha sostenido esta obra y ha permitido seguir formando líderes que están sirviendo al Señor no solo en nuestra iglesia presbiteriana de Chile, en otras iglesias también. Están formándose y creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, para servir al Señor allí donde el Señor les ha puesto. Los alumnos que vienen a nuestro seminario de otras iglesias, nosotros no los queremos hacer presbiterianos. Queremos que conozcan la verdad de la palabra del Señor, cómo se enseña, se interpreta y se conoce en el ámbito reformado, entendiendo nosotros de nuestra cosmovisión y de nuestra visión particular de que es la más cercana a la correcta interpretación y implicación de la palabra del Señor. Y así se lo hacemos ver, y ellos siguen siendo pentecostales o de asamblea o de la iglesia X, pero están conociendo la doctrina, la verdad de la doctrina, la palabra del Señor, y eso es meritorio del Señor. Curiosamente, este seminario tiene más reconocimiento en las otras iglesias que en nuestra iglesia. Y yo como moderador tengo el desafío, y lo vamos a seguir haciendo hasta el próximo siglo, y seguiremos haciéndolo después, a nuestros consistorios, a que envíen sus alumnos al seminario. Si tenemos una muy buena formación, como decía nuestro director recién, bibliocéntrica, cristocéntrica. Aquí no hay liberalismo. Aquí no hay una cuestión de que estemos enseñando algo raro. El seminario es bíblico reformado y debemos defenderlo como tal, promoverlo como tal y promover en nuestras iglesias que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes vengan a estudiar aquí, para que realmente nuestra institución siga creciendo, porque eso va a significar crecimiento para nuestra iglesia. Ha significado crecimiento para nuestra iglesia y va a seguir significando crecimiento, pero sobre todo crecimiento del reino de Dios. Por eso es muy importante esta obra. Esto debe haber sido parte del saludo de la ceremonia posterior, pero ustedes entienden porque ustedes le ponen más atención. Pero yo pensando en qué hablar hoy día, ya he hablado como 5 minutos y hablar bien, ¿no? Pensaba, ¿cómo nosotros, qué debo transmitir yo a un grupo selecto de siervos del Señor que están estudiando para crecer personalmente, pero también para crecer en el trabajo, en la obra del Señor donde el Señor les ha puesto? ¿Qué debo hablar en el día en que nosotros estamos en el cierre de una actividad académica, en el que vamos a licenciar a una persona que va a trabajar en la obra del Señor en una forma más específica y dedicada? La pregunta que me surgió es: ¿cómo debemos actuar en este mundo? ¿Cómo hacer nosotros en la sociedad en la cual estamos inmersos? ¿Cómo vivir la vida a la que el Señor nos ha llamado? El Señor, por cierto, dejó muchos preceptos, muchos mandamientos, muchos mandatos a sus discípulos. Y los mandatos que dejó a sus discípulos son para nosotros, por cierto, como discípulos del Señor. La obediencia al Señor, por cierto, debe plasmar la vida de los creyentes. Debe impulsar a los que creen a la acción en el mundo que están.
El trabajo de tesis del licenciado de hoy, nuestro hermano Daria, era sobre la obra social de la iglesia. Y si uno mira lo que el Señor nos manda, estamos muy falentes en el trabajo siguiendo la obra del Señor. Es un mandato que hay que obedecerle al Señor. Un discípulo, por cierto, debe ser como su maestro, debe imitar a su maestro, debe incluso tratar de superarle en algunos aspectos. Yo soy cirujano, soy traumatólogo, y me acuerdo cuando me formaba, yo veía a quienes me formaban y me enseñaban a operar, y decía, alguna vez operaré como este. Uno trata de superarse y a medida que va pasando la vida va tratando de mejorar, a veces llega a superar a su discípulo. Por cierto, nosotros no vamos a superar nunca a nuestro maestro, nunca vamos a superar a nuestro Señor, pero debemos tratar de imitarle siempre en todo aquello que Él nos enseñó, tratar de seguir sus enseñanzas en todo aquello que enfrentemos en la vida. Por cierto, debemos seguir al Señor e imitarle en lo que Él nos dejó. Pero en nuestra situación de discípulos del Señor existe aún un peso mayor para no solo seguir lo que Él enseñó, sino que, e imitarle, sino que para obedecerle en aquello que nos mandó. Pues además de maestro o de líder, Él es el Señor. Y si es mi Señor, si es su Señor, hay que obedecerle. Sus preceptos, sus exigencias, sus mandatos son exigencias, son mandatos que llevan el peso de su autoridad. Y por lo tanto, tenemos que obedecer. Hoy día quiero llamarles la atención y llevarlos a pensar en alguna exigencia o mandato del Señor que tiene que ver con el servicio. El deber del servicio, vamos a titular, el servicio al prójimo como una evidencia y señal de amor y de grandeza. Les invito a acompañarme en la lectura de la palabra del Señor en Lucas 22. Lucas capítulo 22, 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y en el capítulo 17, versículo 10: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. El Evangelio de Lucas nos relata que los discípulos se enfrascaron en una disputa sobre privilegios en el reino de los cielos. Una disputa muy humana, por cierto, que sucede en más de alguna ocasión. Mateo relata una disputa similar con ocasión de aquella egoísta petición de la mamá de los hijos del trueno, de Santiago y Juan, cuando ella se acerca a pedirle al Señor de rodillas: Señor, haz que mi hijo se sienten uno a tu diestra y otro a tu izquierda. Para estar allí, lo más cercano al Señor. Y entonces dice que allí ellos se enojaron. Y Jesús los llama y les dice: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo,
Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero antes de este relato, poco antes, 2 capítulos antes, Mateo relata que los discípulos vinieron a Jesús preguntándole directamente sobre quién era el mayor en el reino de los cielos. Esto muestra que ellos estaban preocupados de estas cosas desde tiempo, que era algo que daba vueltas entre ellos. ¿Cuál va a ser el más importante? ¿Quién es el más importante de nosotros? El Señor, en esa oportunidad, Mateo 18, Él dice que llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de la mar. El Evangelio de Juan nos relata un episodio que nosotros, cuando estamos en la Semana Santa, generalmente lo leemos así, si es que lo leemos, a la pasadita. Hay otras iglesias en que hacen toda una ceremonia aquella noche del día jueves, cuando recordamos la última cena del Señor. Y nos relata el Evangelio de Juan, solamente nos relata de que el Señor esa noche, estando con sus discípulos sentados a la mesa, los discípulos empezaron nuevamente a conversar y a disputar sobre aquello mismo. Y entonces dice que el Señor tomó un lebrillo, se ciñó una toalla en la cintura y comenzó a lavarle los pies. Y les dice a ellos: ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Otro evangelio nos dice que ahí estaban disputando sobre esto. El texto que leímos inicialmente de Lucas está enmarcado en ese contexto, disputando quién sería el mayor. El Señor se para, toma una toalla y empieza a dar alrededor de ellos que estaban recostados. Recuérdense que el Señor, las mesas no eran como las nuestras, eran bajitas, así que los que estaban acostados o recostados con los pies hacia afuera. El Señor empieza a lavar los pies de ellos ahí hasta alrededor de ellos. Ejemplo a imitar. Para poder nosotros usar o tener el servicio al prójimo como una evidencia y señal de amor al prójimo, debemos pensar en primer lugar en nuestro servicio que debe haber humildad y utilidad de este servicio. El Señor Jesús, frente a las disputas de sus discípulos, les llama la atención amorosamente y los lleva a pensar en los gobernantes del mundo, en contraste con lo que ellos deben hacer. Es común, lo era en el tiempo del Señor, lo era antes del Señor y lo es aún hoy después del Señor, que los que tienen autoridad, gobernantes y a veces jefaturas de mandos medios o inferiores, se enseñoreen de su posición, es decir, abusen de ella, tomen privilegios más allá de lo que corresponde e incluso se sientan por lo mismo superiores a los demás. El Señor les dice que muchos ejercen su autoridad exigiendo atenciones o servicios que van más allá del trabajo o tarea que corresponde, que usan la autoridad para abusar justamente. Y entonces mucha gente obedece a esa autoridad o a ese trabajo, aunque no le corresponda, por miedo al castigo. El principio de la obediencia de vida que nosotros conocimos aquí en nuestro país y en otros países de Latinoamérica con ocasión de las dictaduras militares, en que muchos cometieron atrocidades porque lo mandaban los otros. Si no lo obedecían, lo iba a hacer otro y ellos iban a sufrir las consecuencias. Recuerdo cuando yo era estudiante, chico, yo fui niño, hace unos años, pocos años atrás. Tenía 11 años.
Estaba en el colegio, en el liceo público, enseñanza pública de calidad, 1966, Liceo Valentín de Tellier. Habíamos varios valentinianos que estudiamos allí. Y estaba en el quinto básico. Y teníamos un profesor que era muy circunspecto, muy elegante, era un profesor de matemática y física. Había sido profesor de mi mamá aquí en el Instituto Superior de Comercio, aquí en la Gran Avenida. Y llegó al liceo a enseñanza básica en ese entonces, el quinto básico. Y yo había tenido una enfermedad en el 65, perdí el año por salud. Entonces tuve que hacer el quinto de nuevo y ahí me cambiaron mi profesor, por supuesto, y caí con este señor. Sé el nombre, pero no se lo voy a decir, capaz que esté muerto, debe estar muerto con la edad que tenía, ¿no? Pero este señor hacía que ciertos alumnos, coincidentemente los buenos alumnos, le lucharan los zapatos. Tenía un luchina allá atrás, en su casillero. Entonces, estaban los alumnos copiando alguna cosa en la pizarra y él llamaba a este otro, cualquiera, nos íbamos votando y le teníamos que lucharlos. Menos mal que no se los sacaba, estaban puestos. Eso es un abuso de autoridad. No sé si en este tiempo lo podría hacer, seguramente no, por supuesto, yo creo, ¿no? No creo que haya un profesor en alguna parte hoy día que obligue a alguno de sus alumnos a que le luchen los zapatos. Pero ese es un abuso, ese es un abuso de una posición. Y ciertamente usted puede pensar en cualquier otro ejemplo. El Señor le dice a sus discípulos que el que quiere ser mayor sea como el más joven, sea como un niño que tiene el deseo de aprender, el deseo de admirar, que quiere ser algo más. Y el que dirige sea como un servidor. El que quiere ser grande sea vuestro servidor. El Señor advierte que todo el que tenga posibilidad de alguna autoridad no debe ejercer abuso sobre o un señorío sobre los que están a su cuidado o bajo él. Pedro lo advierte a los siervos del Señor, a los oficiales de la iglesia, a los ancianos, no como teniendo señorío sobre la grey, le dice a los obispos. No como teniendo señorío sobre la grey. Advierte, porque esto es algo que es posible que acontezca. Hay un deber de todo creyente de servir al hermano y al prójimo. El servirnos unos a otros es parte del comportamiento diario que el Señor pide de nosotros. Y el servicio incluye dos conceptos, están ligados: la humildad y la utilidad. Humildad porque el servicio implica sometimiento, porque el servicio a veces nos hace tener que rebajarnos para servir. El ejemplo del Señor es el lavado de los pies, y este ejemplo es muy ilustrativo. Sus discípulos están disputando sobre quién de ellos es el mayor, sobre quién tendrá posición de privilegios en el reino. Y el Señor, sin decirles nada, toma una toalla, se la ciñe, toma un lavatorio, agua, y empieza a lavarles los pies y a enjugarlos, a secarlos con una toalla. El Señor hace algo que ninguno de sus discípulos hizo. El servir puede significar hacer cosas que en apariencia o en la realidad nos rebajan de posición. Y pueden incluso hacernos servir a otro que está en una posición inferior a nosotros, o alguien de menor rango o de condición, ya sea por edad, por posición social, por posición económica, por posición educacional, etc. Pero el servicio humilde debe ser un trabajo útil al hermano, al prójimo. Sirve para algo, aquello que es aprovechable. Por cierto, el servicio debe reputar beneficios al hermano y al prójimo, aunque a veces signifique pérdidas para nosotros. Recuerde aquel mandato del Señor que dice: el que quiere
seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El negarse a sí mismo toma realidad cuando hablamos del servicio al prójimo de esta manera. Se aplica plenamente aquí. El mayor sea el siervo de todos. Niegue su condición y asuma la posición de humildad y de servicio. El mandato a ser humildes como un niño tiene parte en esta obediencia, en el servicio a los demás. Un servicio humilde y útil al prójimo. En segundo lugar, tenemos el ejemplo que nos da el Señor. El Señor dice allí en el texto que hemos leído: ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros, como el que sirve. Y el texto que leíamos, que citábamos de Juan, cuando el Señor le dice: ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y en Mateo 28, cuando Él dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El mandato del Señor al servicio, como siempre, lleva el peso del ejemplo personal del Señor. Preocupado, como siempre, el Señor de fijar en la mente de sus discípulos su enseñanza, por ejemplos o por cosas claras, les pregunta algo que es obvio: ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Por supuesto, aquel que está sentado a la mesa. Pero el Señor les sorprende a sus discípulos y les dice que Él está entre ellos como el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Volvamos un poco a la escena de Juan, del aposento alto ahí del cenáculo. Imaginemos el Señor ya ha terminado de lavar los pies a sus discípulos, estos medio asombrados, en silencio, todos mirando y preguntándose en el interior: ¿qué es lo que hizo el Señor? ¿Qué es lo que quiere? Él retoma su lugar en silencio, y se vuelve a ellos. Escuchémosle preguntar: ¿saben lo que yo les he hecho? Ejemplo os será. Disputáis quién de vosotros es el mayor, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y el apóstol Pablo relata esta situación del Señor en cuanto a su posición de siervo en Filipenses, en ese hermoso capítulo 2, cuando él dice que él, siendo Dios, siendo igual a Dios, no tomó eso como algo de lo que tomarse: no, yo no quiero ir, yo soy Dios, ¿cómo voy a estar yendo? Sino que se despojó de esa condición, se anonadó a sí mismo, se rebajó a tal punto que tomó la forma de siervo. Un siervo que, en el decir del profeta Isaías, se cumple plenamente en Cristo, que fue despreciado, que fue varón de dolores, que fue quebrantado o experimentado en quebranto, como dice el profeta. No tuvo esa condición de Dios como algo en lo que ampararse, sino que la posición de privilegio que él tenía la dejó por ser siervo. La posición de privilegio no debe ser una excusa para el servicio. No, yo no puedo lavar los platos porque soy el jefe, o soy el pastor, o soy cualquier cosa. El rango no debe ser antepuesto cuando se trata de asumir servicio al prójimo y al hermano que está en una condición desmedrada, o a cualquiera que lo requiere. Es más, el Señor recalca que Él no vino a servir, no vino a ser servido, que Él vino a servir, vino a dar su vida en rescate. A tal punto que su servicio llega a ese nivel: entregar su vida por los pecadores. Vino a rescatar a los perdidos, vino a saciar a los sedientos y hambrientos, vino a limpiar y a enriquecer a los pobres en espíritu. El Maestro y Señor condesciende para rescatar
para enseñar humildad, ser humildes de corazón, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Enseña a condescender para servir, un servicio que es para mutua satisfacción, un servicio que satisface la necesidad de aquel servido, pero también bendice a aquel que lo da. El Señor pone su propio ejemplo para dar fuerza al mandamiento que está imprimiendo en la mente de sus discípulos. Él se presenta como el modelo, el ejemplo perfecto de humildad y amor. Siervo por amor. No importa cuánto debamos rebajarnos, cuánto debamos humillarnos, cuánto debamos condescender. El ejemplo del Señor es un ejemplo para imitar. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. En tercer lugar, la palabra nos habla también, nos enseña del deber del siervo contra el orgullo o la superioridad espiritual que, por cierto, abunda en muchos lugares en nuestros tiempos. Aquellos que creen ser superiores espiritualmente a otros y desprecian o menosprecian a los demás. La conducta que el Señor reprochó tanto a los fariseos, ¿no?, que se creían justos y menospreciaban a los otros. El Evangelio de Lucas nos relata una parábola que el Señor cuenta a sus discípulos, y Él les dice que había un hombre que tenía que trabajaba en el campo, que servía en el campo. Entonces Él les relata lo siguiente: dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El Señor les relata esta historia para fijar en ellos en la mente de ellos su enseñanza. Un hombre que viene del campo, que va al campo, que trabaja durante todo el día, que apacienta el ganado, que ara la tierra, y después de esa labor física agotadora de todo el día, al poner el sol llega de vuelta a casa, y su jefe, su amo, su señor, no lo sienta a la mesa, sino que le ordena servirle la cena, atenderle a él antes que a su propia necesidad. Imagínense la escena. El hombre, el siervo, llega cansado, llega fatigado, tal vez hambriento y sediento, pero debe postergar sus propias necesidades por las de su señor, pues es su deber hacerlo. Aún más, en la historia el Señor dice que ni siquiera le da las gracias por hacer lo que le mandó. Esto es lo mismo que Él dijo cuando habló sobre los gobernantes y los que tienen autoridad, ejercen autoridad en el mundo. Se enseñorean de su posición. Pero el Señor usa este ejemplo, esta historia, para una enseñanza de servicio. Así vosotros, cuando hayáis hecho lo que debéis, decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Un discípulo del Señor, tal como un siervo, no debe esperar recompensa especial por hacer aquello que es su deber. La obediencia, cuando se debe, no tiene mérito alguno. Usted lo ha escuchado, tal vez en su trabajo lo tiene, los incentivos. Incentivos por metas, por producción, en ventas, en las ventas de seguro, en las ventas de los créditos, en los cuales la persona de ahí, usted va a Panamá y le dicen, cómprese este segurito, y si lo pone a 3 años, qué sé yo, le va a salir tanto y le va a durar por algo que no le va a durar más de 1 año a usted, pero es de un seguro por usted, para una producción. Por cierto, eso es así. En cualquier tipo de consumo, hasta, yo tengo la experiencia, debo decirlo así, hasta en la salud.
en la educación. El otro día conversaba con mi hija, me decía, en la justicia también. ¿Cree usted que hay incentivos en la justicia? Por causas cerradas. Por causas. Tienen incentivos los funcionarios del Poder Judicial. Pero la gente no alcanza justicia porque cierran las causas para poder cumplir las metas. Y quedan postergadas ahí y no se hace justicia. Y en salud eliminan listas de espera administrativamente para que alcancen los incentivos. Y la gente no se opera. Y no sé los incentivos de progreso en la educación, pero también están allí aquellos que están cumpliendo o que deben cumplir metas. Esto es una perversión del sistema. De este sistema social de mercado que se ha olvidado de lo social y se ha quedado solo en el mercado y que también está entrando en las iglesias. Ojo, hermano, porque cuando hay aportes que son condicionados a que usted haga X cosas, eso es un incentivo perverso. Usted debería hacer las cosas sin tener necesidad de que le hagan aporte. Y si le van a mantener el aporte porque tiene que hacer obra aquí, allá y allá, y abre esas cosas, pronto va a empezar a pisar, perdóname la expresión, a pisar callos. Va a empezar a chaquetear, va a empezar a hacer cosas de competencia para poder cumplir la meta. Y va a perder el objetivo esencial que tenemos, que es predicar el Evangelio. Solo por predicar el Evangelio. No es suya la obra. Usted no la hace crecer, la hace crecer el Señor. Y nosotros solo debemos predicar el Evangelio. Y así como en salud, así como en educación, así como en justicia, el dinero pervierte, también puede pervertir la iglesia. Cuidado, cuidado, cuidado. Hermano, licenciado, estudiante de seminario, pastor, presbítero, cuidado. Porque esta forma de entender la vida que tiene este sistema no es la forma que el Señor tiene de entender el sistema. Nosotros no tenemos que comprar esas ideas para aplicarlas en la vida de la iglesia. Y no digo que seamos flojos, no digo que no debemos trabajar, al contrario. Pero es curioso que cuando se hacen estos incentivos, ¿se acuerdan los incentivos? Y aquí vino la otra parte de los gremios que luchan por los incentivos, ponen condiciones y todas las cosas, y están dispuestos a recibir los incentivos si cumplen metas. Pero ¿y si no las cumplen? No les pasa nada. No tienen castigo por no cumplirla. Es re fácil así. Es re fácil. Si yo logro algo, que es mi deber hacer, me premian. Si no lo logro, no tengo castigo. Por eso, la sociedad nuestra está cambiando el paradigma del servicio. Nosotros debemos servir. Servir más allá de buscar reconocimiento. La advertencia a aquellos que el Señor les dice que buscan reconocimiento por sus oraciones o porque hacen tocar trompetas delante de ellos cuando van a ofrendar, mira que soy generoso. El Señor dice, esa es su recompensa, la gloria de los hombres. Ya no tienen más recompensa. El Señor está advirtiendo sobre el orgullo y la hipocresía. Hacer las cosas para ser vistos de los hombres. Hacer las cosas para aparentar que se hacen muchas cosas o buenas cosas, o decir que se piensa de tal manera y realmente actuar en forma contraria. El Señor advierte sobre aquello. Por el contrario, el discípulo que ha hecho un servicio, que ha prestado un servicio al prójimo, debe cuidarse de no ensalzarse por ello, no sentirse mejor o superior, sino un siervo que cumple su deber. Es el Señor el que le ensalzará. Es quien le recompensará. De otra manera, el servicio que es hecho por la recompensa pierde su grandeza porque es hecho por interés. Y cuando el Señor manda a servir, como cuando Él lo hace, lo manda a hacerlo a aquel que no puede recompensarnos, o a aquel que no lo merece, o a aquel incluso que nos ha hecho mal. Tal servicio es el que demanda el Señor para nosotros. Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos.
¿Qué tal usted? ¿Ha pensado cómo es de importante el servicio? ¿O cree ser usted alguien importante más allá del servicio? ¿O quiere ser usted mayor o importante en el reino del Señor? Entonces debe ser siervo. Humildad y utilidad en el servicio para la honra del Señor, especialmente aquel que no puede retribuirle, incluso a quien no lo pide, y aún más a aquel que no lo merece. Así será grande en el reino del Señor, así llegará a ser mayor, así estará imitando al Señor Jesucristo, así estará bendiciendo al Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Oremos así. My future hangs on